Un comunicado del pasado 24 de mayo señala que hondureños en Miami rechazan la presencia del Foro de San Pablo en Tegucigalpa. Aclaran que jamás hubo golpe de Estado, como ellos llaman mentirosamente, refiriéndose a la salida de Mel Zelaya de la presidencia. Un contundente rechazo a la realización del próximo Congreso del Foro de San Pablo, a llevarse a cabo los días 27 y 28 de junio en la capital hondureña, fue dado a conocer en conferencia de prensa por parte de la organización hondureña integrada Francisco Morazán. Nuestro mensaje es eminentemente cívico, ya que nuestro pueblo está viendo la realidad de países miembros de ese Foro de San Pablo como Venezuela, Cuba o Nicaragua. Por eso rechazamos a esa institución terrorista que solo trae muerte y hambre a nuestros pueblos, menos ellos que son castas corruptas. Lo dijo Orlando López, presidente de la organización Francisco Morazán. Adolfo Vargas y Danilo Núñez aclararon enfáticamente que jamás hubo golpe de Estado con la salida del presidente Mel Zelaya en 2009, sino el seguimiento de una orden constitucional por parte de la Suprema Corte y el Congreso de Diputados de Honduras. Lo que sucedió fue que el general Romeo Vázquez acató una orden de la Corte, así como del Congreso, de sacar del país como presidente para evitar un caos social y o actos de violencia. Pero jamás, nunca, hubo golpe de Estado como impulsa el izquierdismo. Lo dijeron Vargas y Núñez, advirtiendo que Zelaya buscaba reelegirse e implantar un sistema socialista en Honduras. Amigos, escuchábamos recién el himno de las Fuerzas Armadas de Honduras. Yo hablaba con el amigo Adolfo Vargas desde Miami y es muy importante ahondar en la actual situación sociopolítica de Honduras bajo las garras del comunismo y la corrupción. Por eso, con este himno a las Fuerzas Armadas de Honduras, hoy quiero reconocer y es un gusto saludar y entrevistar al general de división que se destacara como jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, militar, patriota del glorioso ejército de Honduras, y también ha sido durante 2013, 2017 y 2021 candidato a presidente de Honduras. Me refiero al general Romeo Orlando Vázquez Velázquez. Romeo, un gusto grande tenerte en el aire a través de la radio en contacto en Argentina, la transmisión internacional. ¿Cómo estás? Buena mañana en Honduras, buena tarde en la República Argentina. Leandro, es para mí un gran placer saludarlo, saludar también a ese glorioso pueblo argentino, saludar a todos los pueblos latinoamericanos y del Caribe, saludar a todos los pueblos del mundo que luchan por sus democracias y que luchan por el bienestar de sus pueblos. Gracias por invitarme a su programa, estamos aquí listos para contestar sus interrogantes y orientar también a la comunidad nacional e internacional sobre la situación que estamos viviendo en nuestro país y que también la viven muchos países de América Latina, sobre todo todos los que están siendo influenciados por este foro, esta organización. Sí, foro, organización como el Foro de San Pablo, ¿no? Estamos ahí en conexión. General, ¿me escucha bien? No, vamos a ver si retomamos comunicación. Bueno, yo por supuesto que planteaba un estado de situación que no es nada sencillo cuando el Foro de San Pablo es la reorganización del comunismo de la izquierda y está teniendo epicentro justamente los días que mencionábamos de junio, justamente 27 y 28, este escenario que es triste para América Latina toda y que es bueno conocer los antecedentes, pero también la realidad que golpea a Honduras. Así que ahí estamos haciendo nuevamente la conexión para poder justamente estar pendientes. Veremos. 14 horas con 14 minutos y 20 segundos. En contacto en el aire por Radio del Pueblo AM 830. Así que ahí vamos. Vamos a ver qué pasa. ¿Hemos podido restablecer? No aún.
viene cortinita. Hagamos una cosa, yo voy ahora a recomendar como siempre el canal de YouTube y vamos a ir a compartir el himno en segundos nada más y después restablecemos la comunicación con el general de división Romeo Orlando Vázquez Velázquez desde Honduras. Pero en este tiempo patriótico yo quiero compartir con ustedes y además de advertirlos sobre todas estas situaciones, quiero poner una impronta de patria y de hermandad latinoamericana, recordándoles también que deben suscribirse y ya va con deben, porque hay un mundo de entrevistas en Leandro Gasco, periodista en YouTube, Leandro el nombre, Gasco el apellido, Leandro Gasco, periodista en YouTube, una cantidad enorme de momentos únicos por el mundo, no se los pierdan por favor y recuerden, pueden escribirme al mail también leandrogascoperiodista@hotmail.com, leandrogascoperiodista@hotmail.com. Nos escuchan en el mundo www.radiodelpueblo.com.ar. 8 años en el aire, en contacto, la propuesta periodística libre y más internacional de la radio. Amigos queridos, mientras desde la producción restablecemos comunicación, vamos a compartir nada más importante para un país y para el sentimiento de hondureños por el mundo que el himno nacional, en este caso en versión marcial de la Fuerza Aérea de Honduras. Adelante, por favor, allá vamos, listos, va. Muy bien, amigos. Escuchábamos en versión de la banda de la Fuerza Aérea de Honduras el himno nacional. Una situación que aqueja a Honduras son los apagones característicos de los sistemas comunistas socialistas. Bueno, general de división, amigo Romeo Orlando Vázquez Velázquez, estamos ahora nuevamente en comunicación directo desde Honduras. ¿Sí? ¿Me escucha bien? Perfecto, sí, ahí me disculpo con la audiencia por los problemas que tenemos aquí en Honduras, que estamos sufriendo de constantes apagones de energía, producto de la mala gobernanza que ha tenido este gobierno comunista que está en el poder. Muy bien, cuénteme, a ver, es muy importante, general Romeo Vázquez, conocer cuál es la situación de Honduras, porque con Xiomara Castro, Manuel Zelaya, yace un gobierno tirano, autoritario, los vínculos con el narco, la corrupción. Ahora, general, tú conoces de cerca a Zelaya, vives la situación de Castro. ¿Cómo fue tu experiencia? Yo recién leía un comunicado de la situación, de cómo opera la izquierda, cómo miente, cómo difama, ¿no? Pero dame tu percepción de lo vivido tú, que además yo destacaba 3 veces candidato a presidente, tienes un sentido y un espíritu patriótico y quieres mejorar la situación de tu patria, de estas garras del comunismo. Así que cuéntanos un poco para que quienes nos están escuchando por el mundo sepan concretamente las características de este régimen y tu vivencia personal también con estas tiranías, iba a decir tirano, lo digo bien, por Zelaya y por Xiomara Castro también. Bueno, voy a empezar diciendo que mi formación es bastante patriótica. Desde la edad de 15 años yo ingresé a la carrera militar, donde me enseñaron principios y valores de amor a nuestro país y sobre todo de respeto a las creencias cristianas y a la familia. Empezando por ahí, pues siempre hemos estado nosotros disponibles para defender al país, y lo que sucedió en el 2009 fue casualmente la injerencia del Foro de Sao Paulo en Honduras, financiando proyectos políticos fuera de una patria para todos. Y así es como comenzó la triste historia del 2008 y que finalizó con la salida del expresidente Zelaya en el 2009, después de que todas las instituciones que defendían la democracia se pusieron en contra de él, porque él estaba llevando a cabo un proyecto financiado por Chávez en ese momento para poder hacer una consulta al pueblo y cambiar la constitución y perpetuarse en el poder al estilo de los países socialistas de América Latina, que han adoptado esa doctrina como propia para
quedarse en el poder y establecer dictaduras totalitarias como es el caso de Venezuela y el caso de Cuba, el caso de otros países que han sufrido esas consecuencias, la misma Argentina, que después de ser un país sumamente rico se convirtió en un país pobre, Venezuela que después de ser un país rico se convirtió en un país pobre, o sea que es una tendencia que ha habido y que ha caído también en Honduras. Es así que en el 2009 el expresidente Zelaya, bajo el criterio de quererse quedar en el poder y manipulando y diciendo que estaba interesado por resolver los problemas de los pobres, logró intentar establecer una alianza, no, mejor dicho, logró una alianza con Chávez y con el Foro de Sao Paulo para luego tratar de implementar ese proyecto aquí en Honduras. Lo que pasa es que las fuerzas democráticas fueron más poderosas en su momento y no le permitieron a él quedarse en el poder, y a las Fuerzas Armadas, que tiene como misión constitucional de defender la soberanía, integridad territorial y también el imperio de la Constitución, le correspondió cumplir la misión emanada por la Corte Suprema de Justicia de una orden de captura, y las fuerzas democráticas también determinaron que había que sacarlo del país en su momento, dado de que al quedarse acá su gente, o sea que porque sus seguidores iban a causar un mal mayor y se quería evitar muertes en el país. Y eso es lo que sucedió en el 2009 porque es un proyecto que lo han venido impulsando desde hace muchos años y lo lograron casi concretizar en el 2009, pero las fuerzas democráticas lo impidieron. Posteriormente ellos siguieron luchando con la avenia de mucha gente de derecha y también con el apoyo internacional de todas las izquierdas, con metiéndoles dinero provenientes de fuentes inclusive ilícitas, promoviendo su proyecto. Y como el caballo de Troya, muchos también de derecha que cayeron en sus trampas y en el juego económico, les abrieron las puertas para que entraran, y así que lograron llegar al poder en el 2021. Pero ahora que está en el poder, están otra vez con la misma estrategia de quedarse en el poder para siempre, y es así como han invitado al Foro de Sao Paulo que venga a sesionar el próximo 27-28 que Honduras, con la intención de revivir esa historia del 2009, manipulando a la población y luego establecer una dictadura socialista o consolidar la dictadura socialista en el país. Eso es en general lo que está sucediendo en Honduras. No es gente que está con la intención de ayudar al pueblo, porque el pueblo está pasando grandes calamidades en este momento. Hay hambruna en el pueblo, hay falta de trabajo, la inseguridad es galopante, el narcotráfico sigue afectando al país, pero ellos están en su interés y orientando todos los esfuerzos para poder establecer o consolidar la dictadura. Sí, interesante general. Y bueno, después cuando pasa todo este tipo de proceso que se instala y que intenta perpetuarse, por supuesto que toman medios de comunicación, por supuesto que intentan difamar o demonizar, ¿no? Por eso cuando surge un patriota lo quieren sacar del medio, eso es claro, ¿no? Porque se opone a sus intereses destructivos. Qué bueno que las Fuerzas Armadas hayan actuado en consecuencia, llegado el momento, cuando además, como lo dictaminó la Corte y el mismo Congreso, se lo deporta a Celaya, Costa Rica, y después casualmente se refugia, tengo entendido, en Nicaragua. Nicaragua con vínculos históricos con el sandinismo, con la guerrilla. Todo este tipo de cuestiones, bueno, claramente demuestran quién financia, quién impulsa, quién promueve, quién está detrás de toda esta estructura, ¿no? Interesante advertir al mundo sobre este tipo de cuestiones, y usted, a ver, general, no se ha quedado un segundo, sino que siempre está preocupado por el bien de su patria. Por algo se ha presentado 3 veces como candidato a presidente por el partido Alianza Patriótica hondureña, ¿no? Advirtiendo también y alertando sobre los peligros que tiene que este gobierno comunista se perpetúe en el poder, y que busca, como tengo entendido, está promoviendo, buscando incluso la reforma constitucional, que es una de las primeras cosas que hacen para que se pierda la república, ¿no? E incluso tomar o intentar comunizar a las mismas Fuerzas Armadas, ¿no? Comunizarlo, digo, desde el socialismo, desde el comunismo, desde el perjuicio de los principios rectores, ¿no? Bueno, así es, o sea, que nuestra lucha es una lucha muy patriótica.
Lo hemos tratado de hacer a través del ámbito político y hemos encontrado la dificultad que la manipulación y el control de toda de ahora del organismo electoral es algo increíble en Honduras. O sea que participar a través de nuevos partidos, que es el que nosotros creamos, no es fácil para romper las estructuras corruptas que se han tenido permanentemente aquí en el país. Un grupo de personas que aquí no podemos tampoco apartar a los grupos de derecha Sí. que han estado gobernando, que se han coludido con el crimen organizado y se han asociado con organizaciones que se dedican a hacer grandes fraudes aquí en el país y que al mismo tiempo existen grandes niveles de corrupción. Entonces utilizan el mismo dinero del Estado para protegerse. Entonces romper esas estructuras desde el punto de vista del ámbito político no es tan fácil. No obstante, nuestra misión ahora es apartarnos un poco en primera instancia del ámbito político y no hacer proselitismo político, sino que un proselitismo patriótico. Despertar al pueblo hondureño, porque son los pueblos los que realmente generan los cambios. Al final, ¿verdad? Toda la historia nos dice eso, que son los pueblos los que realmente generan la oportunidad de poder avanzar hacia el futuro y no quedar sumidos en el atraso como está Honduras, que está bastante atrasado y con bastantes problemas económicos. Tenemos una crisis económica, una crisis de seguridad, una crisis de desempleo, tenemos tantos problemas que afectan a la sociedad. Entonces, la importancia que le hemos dado nosotros a esto es tratar de unir todas las fuerzas democráticas de Honduras en una sola lucha para enfrentar en primera instancia la amenaza que tenemos del socialismo que nos quiere implementar una dictadura que con sus mentiras y sus hipocresías dividen y polarizan al pueblo, implementan la lucha de clases y al final lo que buscan es establecer una economía estatista controlada por unos pocos, como el caso de Honduras, que está el país controlado por una familia de la que se ha apoderado de Honduras. Entonces, nuestro propósito es levantar ese espíritu del pueblo hondureño, que el pueblo hondureño sea el que decida y que defendamos la democracia, porque en la democracia es el pueblo el que debe mandar, pero aquí hay un problema serio que ha habido miedo en su mayor parte de la población, otros que se han acomodado por aspectos económicos con la izquierda y entonces estamos nosotros tratando de abrir los ojos a la gente para que entiendan de que si no hacemos la lucha muy patriótica y donde todos los demócratas tenemos que unirnos, los que participen en las elecciones en el próximo año, porque el próximo año son las elecciones aquí en Honduras, entonces van a ir así como sucede en Venezuela, como ha sucedido en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, que hay elecciones pero al estilo socialista, que ya van amarradas, ya el fraude está planteado y si se mantiene en el poder bajo el concepto que es democracia, un socialismo democrático, pero la verdad que democracia no es porque ellos siguen apoyando a los proyectos dictatoriales, ¿verdad? Como Cuba y como Venezuela, como lo hemos tenido también en Nicaragua, y como lo que estuvo en Bolivia, en Ecuador, etcétera. Todos los países que han entrado en ese proceso les ha costado salirse, muchos de ellos, de lo que es el control socialista, porque son dictaduras las que establecen. Entonces ellos no promueven de democracias, lo que ni ayuda al pueblo, ni promueven lo que es progreso, se presentan con la bandera del progreso, pero lo que traen es atraso a los pueblos. Son muy mentirosos, todo se trata de poder en manos de unos pocos. Entonces, la lucha que estamos haciendo aquí en Honduras es una lucha muy, pero muy patriótica. Hemos creado una organización que la fundamentamos en los principios bíblicos, así como Gedeón, que con sus 300 guerreros defendió su país. Nosotros hemos creado un concepto de un ejército de ciudadanos de paz, donde todos los ciudadanos demócratas se están integrando y llamamos a la integración para poder defender el país, pero no bajo un proselitismo político, sino que bajo un proselitismo patriótico, porque son las fuerzas democráticas las que pueden impulsar y mantener las democracias ya en periodos de elecciones, pero antes tenemos que defender el país. Si no defendemos el país, es difícil enfrentar a este grupo de izquierda y que ahora está siendo bien, pero bien apoyado desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de la batalla cultural de izquierda,
por el Foro de Sao Paulo, ¿verdad? Que es una organización que está destruyendo prácticamente las democracias en América Latina. Claro, la organización, reorganización de la izquierda, ¿no? A través del Foro de San Pablo del socialismo. Interesante todos los conceptos. Yo escuchaba atentamente de general Romeo Vázquez, porque tantas cuestiones, ¿no? Muchas veces la casta política se instituye como corporación mafiosa y entonces incluso, si bien sabemos todos los males del socialismo, de la izquierda, del comunismo, pues a veces también surgen falsas derechas, ¿no? Digo, que no tienen un sentido nacional de amor por la patria, sino que están más por lo acomodaticio, por el interés, ¿no? Que se ve en algunos casos también en Estados Unidos o claramente con el Partido Demócrata, ¿no? Muchas veces, que apoya cuestiones que uno no puede creer, de situaciones vinculares con China, de negocios con Venezuela y demás, ¿no? Entonces, una derecha sana, sin duda, sería una derecha que tenga un sentido patriótico, que promueva la libertad y que no sea un rejuntadero de gente que va solamente poniéndose en cualquier partido según su interés, su economía y demás. Como ha pasado históricamente en muchos lugares de Latinoamérica, ¿no? Pues yo cuando escuchaba las reflexiones y de alguna forma daba a entender que pudo haber habido algún gobierno de derecha que en definitiva no ha sido tal, por el verdadero sentido patriótico, por la procura de la libertad y demás, bueno, asentía también con esta cuestión. Más aún usted que, por supuesto, por una cuestión de formación, de principios y demás, rescata esto del sentido patriótico, ¿no? Y el Foro de San Pablo no dista tampoco de un nuevo orden mundial que históricamente busca la destrucción de los ejércitos nacionales, ¿no? Por supuesto que los destruye o los toma para que haya una subordinación a todo este plan y estrategia del Foro de San Pablo. Bueno, una también Agenda 2030, Naciones Unidas, bastante peligrosa, ¿no? Y ahí yo leía lo del crimen organizado que preocupa. También estuve leyendo que en alguna oportunidad mencionó el peligro de que pudieran atentar contra su vida, ¿no? Pero el tema de los asesinatos me parece muy preocupante, de las pandillas, del crimen organizado, también en Honduras, ¿no? Y por eso en alguna oportunidad advirtió de la necesidad de que Honduras tenga un servicio militar obligatorio, además con la necesidad que esto genera para un cambio también en las nuevas generaciones, en muchos casos desgraciadamente impactadas por la droga, ¿no? Y en medio de todo esto también decirlo, una necesidad que tiene que ver también con reservas para las Fuerzas Armadas, que cuando se destruye un ejército nacional se lo destruye quitando reservas, quitando el servicio militar y por supuesto dejando de financiarlo para que se pueda establecer toda esta estructura, ¿no? Sí, es que el problema es el siguiente. Honduras es un país rico, tiene bastantes recursos naturales todavía, 31 valles para producir, tiene hasta ahorita 18 zonas mineras identificadas con gran potencial. Además, tiene 850 kilómetros de playa para explotar el turismo en la costa norte, fronteras marítimas en el Atlántico con 8 países con los cuales se puede hacer negocio, y al mismo tiempo tiene 3 fronteras terrestres, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. O sea que tiene suficiente espacio ubicada en el centro de Centroamérica para ser una potencia económica, pequeña potencia, pero potencia económica. El problema que ha tenido Honduras es que ha sido mal gobernada y como lo hemos dicho, gente que ha llegado al poder es una casta política, que no llegaron a gobernar para Honduras, sino que para poderse enriquecer, agarraron al Estado como un Estado botín. Y al agarrarles al país como un Estado botín, entonces prácticamente eso fue lo que vieron los de la izquierda, lo que vio el Foro de Sao Paulo, una oportunidad de quitarles el botín a este grupo de derecha, de esta casta política que le ha hecho mucho daño a Honduras. Entonces, lo que nosotros hemos planteado es que no era necesario que el país se fuera a la izquierda, porque la izquierda es peor todavía.
La izquierda, apoyada por el pobre Sao Paulo, lo que promueve son dictaduras, pero también lleva a los países a la pobreza, porque no se trata de igualdad, no se trata de ayudar a los pobres, no se trata de progreso, se trata de poder también, o sea, adueñarse del botín del Estado, como lo está sucediendo aquí en Honduras. El país está sufriendo grandes problemas porque ellos venían con todas las soluciones posibles, pero cuando andaban en campaña criticando a los líderes de derecha. Pero ahora que están en el poder están haciendo más y más bien más, pero actos de corrupción y siempre asociados con la narcopolítica y asociados con esta organización internacional que está haciendo injerencia en Honduras. Está afectando a los hondureños porque no persiguen el desarrollo de los pueblos. Es diferente lo que ellos dicen en teoría a la práctica. En la práctica es otra cosa. Es simplemente juego de poder. Pero nosotros hemos planteado eso, que Honduras puede salir adelante y agarrando ejemplos de países que realmente sí han sido exitosos, no agarrando ejemplos de países que los tienen fracasados estas ideologías. No agarrando el ejemplo de Guatemala, de Venezuela, ni agarrando el ejemplo de Nicaragua, ni agarrando el ejemplo de otros países que los han empobrecido, sino que agarrando ejemplos de países como Japón, como Singapur, como los países nórdicos, como Corea del Sur, como Taiwán, etcétera. Eh, Viendo nosotros cómo se salieron esos países adelante, hay cosas que son muy comunes, que las aplicaron todos. Ejemplo, una buena gobernanza, no se puede seguir permitiendo que los políticos violen la ley a su gusto, que ellos hagan con la ley lo que ellos quieren y que la interpreten de la manera que ellos quieren y que la cambien cuando ellos quieren. No, la ley es la ley y debe respetarse porque es parte de la justicia. Pero también con una gobernabilidad y gobernanza fuerte, usted puede empezar a poner orden en los países, pero luego viene lo que usted hablaba muy bien, que uno de los objetivos más, o los pilares fundamentales que han aplicado estos países y que ha sido común, ha sido una educación de calidad. Pero la educación de calidad no solamente va orientada a la educación formal, sino que también a la educación técnica y vocacional. Y ahí es donde yo he hablado y lo he dicho muchas veces, que en vez de que todos esos jóvenes que están en las calles, que hay prácticamente 1 millón de jóvenes en Honduras, de 10 millones hay 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan, no encuentran un trabajo y que no estudian. Esos jóvenes se les debe dar una oportunidad, porque vienen de los barrios más pobres de Honduras. Llevarlos a las escuelas técnicas, no para a través de un servicio militar para ser soldados, sino para ser técnicos en las escuelas técnicas, que tenemos nosotros una universidad que es que se orienta a formar a la gente desde el punto de vista técnico, que se le llama el INFOP, el Instituto Profesional de Técnico. Y luego también las mismas Fuerzas Armadas y la policía y las iglesias tienen escuelas técnicas que son muy buenas. Las Fuerzas Armadas tiene una de las mejores escuelas aquí en Honduras para formar a miles de profesionales en áreas que son bien cotizadas a nivel nacional e internacional. La educación es clave, pero además de la educación viene el aspecto de la seguridad, ¿verdad? Que la seguridad va amarrada junto con la educación, porque la seguridad va orientada a prevenir, porque cuando si usted saca a esos jóvenes de las calles, usted va a ayudar a mejorar la seguridad en Honduras y va a evitar de que estos jóvenes sean reclutados por el crimen organizado o por las pandillas que también proliferan aquí en el país. O sea que hay que poner orden en Honduras. Otro de los proyectos adecuados son las políticas económicas apropiadas, orientadas a la tecnología, a la innovación y al desarrollo, que no lo estamos haciendo en Honduras. Traer empresas tecnológicas que vengan a invertir en Honduras y crear las condiciones apropiadas para que vengan a invertir, para evitar de que muchos hondureños tengan que salir del país huyendo porque no encuentran un trabajo. Ejemplo, así vienen compañías estadounidenses como la que nosotros promovemos a invertir en la industria, a invertir en el turismo, a invertir en la industria naval, a invertir en el campo, a invertir en las zonas mineras. Estamos generando empleo adecuado para los hondureños, o sea, de que sí podemos hacerlo, o sea, crear esas condiciones como lo hizo Singapur. Singapur es un ejemplo claro de cómo las empresas llegaron a establecerse desde el extranjero y generaron el empleo y el desarrollo apropiado para el país, invirtiendo en tecnología, en investigación y desarrollo. El otro problema es el problema para hacerle frente al cambio climático. Empresas que realmente pueden de trabajar con el medio ambiente y al mismo tiempo explotar los recursos naturales que tenemos en una forma sostenida, sin necesidad de destruir todos los recursos, pero sí
proteger el medio ambiente y poder rehabilitar ecosistemas afectados para evitar las grandes inundaciones, construcción de represas para evitar los desastres naturales, o sea, para mitigar los problemas que tenemos. Inversión en infraestructura, en telecomunicaciones, que tenemos muchos países alrededor a través de los cuales nosotros le podemos dar el servicio. La industria naval para reparar y construir barcos en Honduras. O sea que todos los aspectos económicos se pueden mejorar a través de una buena política. Y los otros aspectos relacionados, ¿verdad?, con la seguridad social. Estos países han aplicado conceptos de seguridad social muy buenos tanto para los niños, para las familias en general, para las personas mayores. Esos proyectos de seguridad social, ya tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo el proyecto de seguridad social que hay en las Fuerzas Armadas para las personas de riesgo social, como es el caso nuestro, es muy bueno. Y ese proyecto lo podemos replicar para todos los hondureños. Claro que se puede, o sea, lo que requiere es voluntad política. O sea, son cosas comunes que han hecho otros países para sacar sus países adelante, y la formación profesional de todos y lo que es la apertura a nuevas inversiones, la capacitación de jóvenes emprendedores, ayudarle a la gente para que tenga un empleo, etcétera, etcétera. O sea que sí hay formas adecuadas de sacar el país adelante con cosas sencillas y que comienza con poner orden en el país, disciplina, ley y orden. Entonces, nosotros lo hemos planteado, sin necesidad de irse a los extremos, ni al extremo izquierdo ni a la extrema derecha. A mí me gusta siempre esa economía social de mercado que la aplicaron los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, que le dieron mucha libertad a la inversión, pero también le dieron mucha protección social a los alemanes, y entonces lo mismo tenemos que hacer aquí en Honduras. Claro, Entonces, porque eso lo podemos hacer. claro, eso tiene que Eso ver también con un conocimiento general de la situación del país, de la sociedad, y poder ver qué es lo mejor desde la estrategia, ¿no?, para un real crecimiento. Y bueno, por eso es muy interesante lo de Singapur, que se plantea, ¿no? Y estrategia hay, posibilidades de crecimiento también, pero es necesaria la organización, plantearlo esto con seriedad, por supuesto, en búsqueda de un sistema que también sea libertario, que se aleje del comunismo y que tenga sentido común, que es lo más importante para nuestras patrias, ¿no? Así es que el problema es el siguiente, ¿verdad?, que hay falta de conocimiento. El socialismo que estos plantean, el socialismo del siglo XXI, es completamente opuesto a la democracia. El socialismo conlleva a la destrucción de las economías libres, y entonces es una economía estatista controlada por el Estado. Conlleva la pérdida de la libertad, no hay libertad para nadie. Entonces, es diferente a la democracia. Entonces, son sistemas que promueven no solamente desde el punto de vista ideológico, del control de la mente, sino que también desde el punto de vista económico. Son ideologías fracasadas, pues. Han fracasado en muchas partes del mundo, donde las implementaron, fracasaron. Sí. Entonces, si fracasaron esas ideologías, tanto pues, políticas como económicas, ¿por qué nosotros ser tan necios en el sentido de querer probar lo que en otros países ha fracasado? Sí, Entonces, lo que no no podemos sirve. agarrar modelos. Sí. Lo que no sirve. Estamos hablando con el general de división Romeo Orlando Vázquez Velázquez, en directo desde Honduras. Mucho para comentar en el día de hoy, por supuesto. Alguna vez citó la necesidad de fortalecer el sistema de inteligencia también, que es importante, y la justicia, porque la justicia me parece que en nuestros pueblos en Latinoamérica es clave, ¿no? Es decir, que podamos aspirar con ejemplaridad moral, que quienes delinquen, desde algo pequeño hasta los políticos que se roban lo que es del erario público, puedan en algún momento, si la justicia se limpia, ser juzgados, ¿no? Me parece que esa cuestión de ejemplaridad moral hace muy bien a la patria, lo mismo que tener instituciones fuertes, ¿no? Y que también, por supuesto, se procure el intercambio tecnológico, como lo decía, con empresas, también de ser necesario la modernización tecnológica para las Fuerzas Armadas de Honduras. A propósito de esto, y destacando que el general Romeo Vázquez está casado con su querida esposa Lícida Celaya de Vázquez, que es de Olanch, si leí bien, padre de 5 hijos, también, bueno, tiene 5 nietos, pero que me cuente un poco. Leí también que fue
entre 2010 y 2013 gerente de Hondutel. Pero entre todas las experiencias me gustaría, porque hay que destacar que allí el acompañamiento de Lícida, me imagino, ha sido muy importante en todo el devenir, en la lucha embanderado por la patria querida de Honduras. Y bueno, y también toda una formación muy interesante, una carrera militar próspera para destacar, ¿no? Así es, yo tuve la oportunidad de estar en las Fuerzas Armadas en todos los puestos, y usted mencionó algunas cosas ahí, ¿verdad? Como la inteligencia, ¿verdad? Que es importante destacarla, que los sistemas de inteligencia no solo funcionan para combatir la delincuencia, sino que funcionan para identificar oportunidades también, oportunidades en el aspecto político, económico y psicosocial. Y también mencionó aspectos relacionados con la justicia, así es, ahí como decía un embajador aquí en Honduras hace mucho tiempo, que decía que la ley solo muerde a los descalzos aquí en Honduras, ¿verdad? Entonces, porque ha habido un problema de justicia, que la justicia ha sido prácticamente comprada. Eso es parte de la problemática y de los cambios que deben hacer, que hay que poner orden. En aquel momento, algunos líderes de la casta política de derecha usaban la ley para su propio beneficio, y ahora lo están usando los de la izquierda para su propio beneficio también, manipulando la Constitución y las leyes. Entonces, en ese caso, pues, y es importante que nosotros consideremos, y yo lo he considerado, porque en mi formación desde las Fuerzas Armadas, que tuvimos la oportunidad de estudiar con la misma Universidad del Salvador de Argentina, que vinieron los team de instructores allá de la universidad, estudiamos una maestría en ciencias de la seguridad con ellos, muy buena esa universidad, por cierto, que es de su país, y tuvimos la oportunidad de conocer todos los problemas que aquejan a las sociedades en general, en el área. Al mismo tiempo, como yo tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde yo me gradué en alta gerencia, y también en la Universidad de Defensa de mi país, donde tuve la oportunidad de formarme en ciencias militares y en ciencias de la seguridad. Lo mismo que tuve la oportunidad a través de las Fuerzas Armadas de estudiar con el Tecnológico de Monterrey, a nivel de maestría, lo que es de finanzas, mercadeo y administración. Entonces, tuve la oportunidad también de ir a estudiar a Taiwán en la Universidad Política de Puchincán, para conocer cómo se mueven los aspectos políticos de los diferentes países del mundo y tener las teorías generales de lo que es la política. Entonces, bajo ese concepto yo tuve mucha oportunidad, y cuando yo llegué a ser jefe, que tuve la oportunidad de pasar por casi todos los puestos, desde comandante de pelotón en las fronteras hasta llegar a comandante del ejército, de las tropas de tierra, y luego jefe de Estado Mayor Conjunto, que involucra a todas las fuerzas de tierra, mar y aire. Entonces, cuando llegamos ahí tuvimos la opción, con ese amplio conocimiento y la vasta experiencia, y conociendo la problemática de la gente de Honduras, y que los soldados que llegan a las Fuerzas Armadas vienen de los pueblos más pobres de nuestro país, de los lugares más recónditos, de darles la opción que los soldados aquí en el país ganaban 500 lempiras, que es lo equivalente como cuánto, como $2, a ver, sí, como $5, no, a ver, un poquito más de, como $10 más o menos. Entonces, lo llevamos al salario mínimo. Imagínense que lo pudimos hacer porque había que reducir esa exclusión que había con los soldados de tierra adentro. Les dimos el salario mínimo, les conseguimos un seguro médico hospitalario y un seguro de vida a los soldados, para que deshacer esa exclusión. Fundé la Universidad de la Defensa en mi periodo, se fundó para poder educar a todos los oficiales y llevarlos a nivel de maestría, ¿verdad? Y ingenieros en mecatrónica, en enfermería y otras áreas que son importantes para el desarrollo. Entonces, esa experiencia que yo tuve en las Fuerzas Armadas, sobre todo en el área de fortalecer la educación de las Fuerzas Armadas, es un área importante que también considero que se debe llevar al país bajo el concepto de la disciplina, porque podemos educar adecuadamente a nuestro pueblo para que tenga mejores opciones de vida. Y lo mismo que tuve la oportunidad de ir a trabajar a Hondutel, una empresa de telecomunicaciones, pero también con una empresa que estaba con serios problemas y la sigue teniendo. ¿Por qué? Porque por eso es que yo no estoy de acuerdo con los extremos, porque los monopolios son los que hacen que las economías se vuelvan más rígidas y que no exista satisfacción y no haya oportunidades para nadie. Entonces, los monopolios que normalmente se confabulan con los políticos que están en el país son los que no dejan que empresas como la empresa de telecomunicaciones de Honduras, que es la estatal, crezca.
porque esos monopolios vienen con otras intenciones, solo generar dinero, pero para sus dueños es normal, pero no bajan con lo que es la sensibilidad de ayudar a los pueblos, ¿verdad? De ayudar a la gente. Entonces, considero que eso es un cambio que se debe hacer en Honduras, es importante, que es de trabajar con ese tipo de cambios, que no se promueva tanto lo que es los monopolios y los oligopolios, sino que se dé Eso más es malo. oportunidades de que gente entre al Malo. mercado. Sí. Oligopolio, monopolio son malos. Lo que hay que ver con esto, y yo también lo destaco por Argentina, es cómo se logra la honestidad y la organización y que incluso las empresas de bandera nacional tengan un cuidado y sean sacadas de un eje, en muchos casos los políticos, porque sé yo, si una empresa puede funcionar con 500 personas, ponen 50.000 y hay una cosa de corrupción que después es imposible pagar para el ciudadano de clase media. Tan importante la clase media, que ha sido motor del trabajo, de la producción en nuestros países, igual que la inmigración, que en base a la cultura de trabajo ha hecho grandes nuestros países, ¿no? En definitiva, Sí, lo que así se es. necesita es honestidad y buenos principios, general. Así es. El problema ha sido que hay que separar lo que es la política de la administración, porque Ajá, uno de los grandes problemas ha sido eso, que cada vez que llega un grupo de políticos al poder, lo que hace es ir a llenar todas las instituciones del Estado de activistas. Y claro. eso hace que el país vuelva a empezar de cero, cada 4 años que esté empezando de cero. Entonces, y otro de los problemas ha sido, como usted lo ha mencionado, es la corrupción, una corrupción galopante. La corrupción, sé yo, ¿verdad? Y sobre la base de los estudios, que no es fácil de combatir porque es inherente al ser humano. Como por ejemplo, los chinos mandaron a construir esa muralla de casi 10.000 kilómetros para evitar los ataques de los mongoles. Y las 3 veces que los mongoles entraron por la muralla principal, o sea que le compraron los guardias que estaban en las murallas, ¿verdad? O los portones. Sí. Entonces, la corrupción es muy difícil, pero sí se puede prevenir, que eso es lo que yo hacía en las Fuerzas Armadas, y usted lo mencionó y lo volvemos a mencionar, sistema de inteligencia. Si usted tiene un buen sistema de inteligencia, usted se adelanta a los hechos, y usted lo que debe hacer es prevenir, no tanto combatir, porque cuando usted va a combatir, usted va a gastar un montón de dinero combatiendo la corrupción y al final no va a recuperar los dineros que se robaron, es muy difícil recuperar. Lo más que puede hacer es meter a la gente presa. Siempre hay que hacer, la verdad, lo que es el combate, pero la prevención es clave. Los sistemas de inteligencia le dicen a usted quién está haciendo un acto ilícito. Y cuando usted está haciendo un acto ilícito, entonces tiene, como lo que sucedía en las Fuerzas Armadas, que nosotros, el sistema de inteligencia me advertía a mí que había una persona que estaba haciendo actos de corrupción en un determinado batallón. Entonces, muy bien, al día siguiente yo le mandaba a la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas, y la Inspectoría General iba a investigar. Al día siguiente, al otro día, ya tenía el informe en mi poder, y me decían, sí, es cierto, este señor está haciendo esto y esto. Entonces, inmediatamente era relevado del puesto y puesto a la orden de los tribunales competentes. Es una forma rápida y sencilla de poder prevenir la corrupción, o sea, adelantarse, o sea, a priori, no a posteriori. Siempre hay que hacer actividades a posteriori, ¿verdad? Porque siempre se le filtran, porque la criminalidad es criminalidad, y los que son delincuentes son tan inteligentes, o son más inteligentes inclusive que los buenos, a veces, ¿verdad? Porque tienen la inteligencia para hacer la picardía y la maldad, pero sí se puede controlar y neutralizar, y estar permanentemente bajo ese criterio del sistema de inteligencia. Los sistemas de inteligencia funcionan para eso también, ¿verdad? Y también funcionan los sistemas de contrainteligencia para poder negarle acceso a las personas que quieren delinquir. O sea, a través de ahora hay medios tecnológicos que se pueden utilizar para poder controlar todo esto, los medios digitales, cómo usted controlar la economía a través de la digitalización de los procesos, y darse cuenta en el mismo instante donde hay un problema. En su misma oficina usted puede estar viendo dónde hay un problema a nivel de todo un país. Entonces sí hay medios de poder combatir la corrupción, porque sí es necesario que las personas que lleguen al gobierno, que normalmente cuando se meten, muchos de ellos es porque quieren ir a robar, y no es Ujú. porque si van a ser delincuentes cuando llegan al gobierno, sino que ya eran delincuentes. Ya Es un defecto, lo tienen eso, ya lo tienen. si uno ¿Sí? augura a los próceres nuestros tan importantes, que a lo mejor algunos murieron en el exilio o pobres, ¿no?
Qué lindo ese ejemplo Sí. de honestidad. A ver, nos quedan ya pocos minutos para este especial que hemos hecho con el general de división directo desde Honduras. Qué suerte que no hubo otro apagón, no se cortó nada. Sí. General del glorioso ejército de Honduras, amigo Romeo Orlando Vázquez Velázquez. Yo quiero para estos minutitos finales un mensaje para sus compatriotas y por supuesto para el pueblo de Honduras y para todos los oyentes. Bueno, lo que yo le podría decir al pueblo hondureño es que hay que despertar. No puede el pueblo hondureño dejarse engañar. Sabemos que la izquierda en este momento utiliza las estrategias al estilo Hitler, propaganda, y de una mentira pues la convierte en verdad después de tanta repetición. Ellos han venido hablando de un golpe de Estado supuesto desde el 2009 y eso les ha ayudado para victimizarse y que el pueblo los ayude, y los ayudó hasta para llegar al poder en Honduras, y muchos de derecha también que los ayudaron. Entonces, la idea es, y lo bueno es que el pueblo ya está despertando, pero hay que seguir despertando y no seguir apoyando este tipo de proyectos que no son proyectos orientados a sacar a un país adelante, ni ayudar a la población, ni a resolver los problemas de la gente. Son proyectos que están orientados a que unos pocos administren la economía de un país y se vuelvan sumamente ricos, como es conocido aquí en Honduras, que mencionan a la hija de Chávez, una muchacha que yo no sé, es como Gabriela creo que se llama, que dicen que es la más rica de América Latina, y los mencionan los nietos y los hijos de Fidel Castro, que son los más ricos. O sea que no se trataba de ir a resolver los problemas de los pobres con esa ideología, sino que ir a enriquecerse. Es un simple juego de poder. Queriendo o no queriendo, Carlos Marx creó una maquinaria, pero para llegar al poder. Sabiendo o no sabiendo, también la creó, ¿verdad? Y luego estos oportunistas le han puesto el motor, y el motor del odio, que meten odio en las sociedades contra los demás para crear esa lucha de clases y lograr beneficios a tu favor. Entonces, la gente tiene que despertar. Yo le pido a los pueblos de América Latina, los democráticos todavía, que nos apoyen a nosotros, a los hondureños también, para que no dejemos consolidar un sistema que le está haciendo daño no solo a los hondureños, sino que a muchos países en América Latina. La Se misma dispersa. Argentina, yo los Sí, felicito claro, claro que sí. porque despertaron y ahora cambiaron, ¿verdad? Entonces yo creo que necesitamos el apoyo, que nos apoyemos mutuamente, todos los que tenemos pensamiento demócrata y que amamos nuestras libertades, nos podemos apoyar. Nos Sí. podemos apoyar y poder generar las condiciones apropiadas de cambio en nuestros respectivos países para beneficio de la población. Muy bien, general, y además bien lo que decía, porque lo que hacen ese tipo de tiranos o sistemas socialistas comunistas es hablar de redistribuir la riqueza, pero se la redistribuyen toda para ellos, porque es robo, es corrupción. Muy interesante. Bueno, un abrazo grande, general de división Romeo Orlando Vázquez Velázquez. Nos hermanamos en la idea clara y los propósitos de la libertad, la verdad y el bien, y esperamos lo mejor para Honduras realmente, ¿eh? Muchas gracias. Para Leandro Gasco, un honor este reconocimiento, esta entrevista especial. Gracias, Leandro. Y así como dice su presidente, la libertad avanza aquí también en Honduras. Que avance, por favor, en el mundo. Abrazo grande, general. Hasta la próxima, a lo hasta, mejor, ¿eh? hasta, la, Muy hasta bien. luego. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias Sebastián Subirana, operación técnica puesta en el aire. Programa especial Honduras, reconocimiento al general Romeo Vázquez. Gracias a todos, sigan en Radio del Pueblo M830, nos encontramos el próximo domingo de 14 a 15 y también